Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola, bienvenidos a otra emisión de nuestro programa Judíos y Cristianos por Radio High. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Muchas gracias por acompañarnos, Padre Carlos White. Gracias, Marcelo. Un gusto tenerlo aquí y un honor. Recién, hace un ratito, que fue la primera vez que pudimos conversar un poquito más de medio minuto, sí, digamos, yo le estaba explicando al Padre White cuál es la propuesta de este programa. Así que lo retomo para nuestro público, la explicación. Este es un programa dedicado al encuentro, al diálogo entre judíos y cristianos, de ahí su nombre, judíos y cristianos. Pero los judíos en cuanto judíos, o sea, uno primero es un ser humano, pero llevar la identidad de judío significa hacer algo con eso. Bueno, y los cristianos en cuanto cristianos, un cristiano también primero es un ser humano. Todos, claro. Pero el diálogo entre judíos y cristianos no es simplemente el diálogo entre seres humanos genéricos, digamos, sino que entre personas que nos identificamos como cristianos o como judíos. Y entonces, respetando las diferencias, valorando las diferencias, el diálogo está en abrirse a, bueno, ¿qué tenemos en común? ¿Qué nos diferencia? ¿Y qué podemos aprender uno de otro? ¿Y en qué podemos acompañarnos uno a otro? Básicamente, así como línea general, ¿no? ¿Y qué podemos acompañarnos unos a otros? Es desde hacer desde aquí una mínima contribución en publicidad a un evento, a una campaña solidaria o qué sé yo. Eso sería acompañarnos. ¿Y qué podemos aprender? Bueno, ya tiene que ver con otro aspecto de este programa, que es el énfasis o el interés que tenemos especialmente en charlar sobre cuestiones de teología, diálogo en el plano teológico, litúrgico, bíblico, hermenéutico, que en eso no creo que tengamos mucha competencia en este momento en la radio y la televisión. No, tampoco creo. Pero que es fundamental, porque conocer al otro como ser humano es un requisito indispensable, que haya sentimiento de que uno se involucra con la otra persona como ser humano y que pueda incluso surgir una amistad, es la base de todo encuentro humano. Sin eso, el resto es bla, bla, bla. Pero una vez que está esa base, con algunas personas por lo menos, un encuentro para el diálogo entre judíos y cristianos en algún momento tiene que convertirse también en una conversación para aprender unos de otros. Por ejemplo, un tema que a mí personalmente me interesa. Después el entrevistado es usted, así que después me contará. Por ejemplo, a mí, yo aprendí mucho al lado de Yoel Ben-Arié, que es un maestro judío, que se ha tomado muy en serio las Sagradas Escrituras cristianas, el Nuevo Testamento. Lo he estudiado a fondo, con mucho respeto,
y ha desarrollado una clave interpretativa, o más que eso, diría incluso una teología. No estoy seguro, a mí no me corresponde decidir qué es exactamente, pero donde interpreta el Nuevo Testamento respetando las creencias de la doctrina, del credo cristiano, a rajatabla, no lo discute. Pero propone interpretaciones nuevas que rompen con la tradición interpretativa cristiana gestada hace 2000 años, en un momento en el que Roma quería separar a judíos de cristianos y donde se gestó una división entre miembros de una comunidad que hasta ese momento estaba integrada como dos partes de una misma cosa. Claro. Y esta lectura tan creativa, original que hace Joël Ben-Ari, a mí con el tiempo me fue convenciendo, porque es todo un cambio de paradigma. Hay ideas bien sencillitas, las dice en un renglón y uno está después, años después, dice, claro. Pero bueno, con esa base de esa inspiración, más una inquietud de décadas antes ya en mi vida de entender el origen del antijudaísmo cristiano, me han llevado a leer las Sagradas Escrituras, también las Sagradas Escrituras cristianas, estudiándolas desde la perspectiva de qué puedo aportar a un interlocutor cristiano sobre qué quiere decir esto en la tradición interpretativa judía. Si Jesús dice, el primer mandamiento es, y el más importante, ama a Dios ante todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto, sin quitarle ningún mérito a Jesús, no fue él el primero que lo dijo, ya estaba en Levítico 19:18, está ama a tu prójimo como a ti mismo, pero tampoco es para decir que los judíos inventamos la pólvora, porque ya está en las Analectas de Confucio, un par de siglos antes de la época en la que probablemente se asentó por escrito en Levítico. Es patrimonio de la humanidad, la sabiduría es de todo. No es propiedad de nadie, es como una hermosa poesía, es propiedad del que la escribió hasta cierto punto, puede ser responsable, pero es propiedad del que la disfruta, o del que la necesita, ¿no es cierto? La propia. Exacto. Entonces, bueno, en la tradición interpretativa judía, esas palabras dichas por un judío a interlocutores judíos en un contexto cultural judío tenían un significado que por ahí el cristiano creyente de hoy no conoce o no entiende desde esa perspectiva, lo que no contradice en nada su fe en Jesús. Claro. Y entonces, bueno, yo he hecho propio esto de comentar semana a semana el leccionario cristiano de cada domingo. Mira. Una lectura. Y ha sido para mí una experiencia, lo hice un par de años, ahora lo dejé de hacer por ahora, pero ha sido una experiencia fascinante, porque doy testimonio de la importancia del diálogo interconfesional con lo que voy a decir a continuación. Nutrí y profundicé mis raíces en mi identidad judía, estudiando con respeto por las creencias de los cristianos el Nuevo Testamento, tratando de entender qué es lo que entienden y qué es lo que no entienden, dónde están las diferencias, a qué se deben y cuáles son las fuentes de la tradición que en el sorteo me tocó a mí, cuáles son las fuentes que permiten entender en su contexto histórico eso que se dijo, o por qué quedó asentado por escrito así. ¿Me sigue? Sí, claro. Bueno, así que, ¿vio? Usted es el entrevistado y termino contándole
No, me parece muy interesante. A ver, claramente el cristianismo surge del judaísmo. O sea, todos eran Sí. judíos. Sí. Jesús, Pablo, Pedro, Pedro, los apóstoles, las primeras comunidades. María. Todos, Sí. absolutamente todos judíos. Y ahí se produce la ruptura. De hecho, una de las primeras discusiones fuertes que se da en la comunidad cristiana es si se debía seguir circuncidando o no. Ujú. Más de la mitad creía que sí, porque es como una identidad con el pueblo. Y la otra mitad decía, no, tenemos que diferenciarnos. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero a lo que voy es a que todos eran judíos, absolutamente todos. Y los evangelistas, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también judíos. Y escriben con el bagaje cultural y de fe que tenían, ¿no? Ujú. Entonces es lógico que los textos tengan una identidad profundamente judía. Sí, es así, es así. Pero el interés en explorar la parte judía o la raíz o vertiente judía de las Sagradas Escrituras cristianas, yo creo que tiene ese interés tiene una recompensa inesperada para el cristiano que hace ese camino, o para el judío que lo hace, Sí. de estudiar la Sagrada Escritura cristiana. Sí, yo creo que a lo largo de los años, de los siglos, el texto se fue cargando de otra cosa. Ujú, sin duda. Cuando yo escucho un rabino, que me hablan del texto propiamente, para mí como cristiano, tiene como un gusto de vuelta a los orígenes, como volver al significado más original de la palabra, del texto, ¿no? Que no quiere decir ni que sea el único ni el más importante, no, pero es uno que en que el tiene momento, exacto, su valor. En el momento en que Mateo, Marcos, Lucas escriben una frase, ciertamente a ellos esas palabras les resonaban de una determinada manera. Correcto. Que después, a lo largo de los siglos, a esas frases y a esas palabras las cargamos de distintos significados. Entonces, insisto, yo las veces que he escuchado a rabinos, por ejemplo, hacer exégesis de un texto, para mí es una cosa hermosa, porque es como acercarme a lo que significaba esa palabra para el que la escribió originalmente. Uh-huh. Tiene como un sabor distinto. Y el cristianismo, a lo largo de los siglos pasaron tantas cosas que cada tanto, viste, sacudirse y desempolvarse de todas esas cosas que pasaron a lo largo de los siglos y volver a lo original, le hace bien a la experiencia de fe, por lo menos a mí. Eso lo entiendo, estoy seguro que debe ser así, y sí, sí. Hoy a la mañana leí una frasecita, navegué por internet, mis mails, y vi una frase de un rabino célebre, Meir Schneerson, que la tengo que traducir, que dice que la paz es eso que sucede cuando dos partes de algo se dan cuenta que son parte de una misma cosa. Qué lindo. Y yo creo que la verdadera paz entre judíos y cristianos, si es que alguna vez la logramos, y estamos desde hace mucho en ese camino y haciendo muchísimas cosas valiosas e importantes en ese sentido, pero todavía queda mucho por hacer. Yo creo que la vamos a ir logrando en la medida en que judíos y cristianos reconozcamos que somos parte de una misma cosa, de una unidad.
lo que no quiere decir que seamos uniformemente idénticos. De ningún modo. Ni que creamos lo mismo, ni que tengamos que hacer lo mismo. Claramente. Eso es otra historia. Lo que pasa es que a la hora del diálogo está bueno buscar lo que nos une y no lo que nos diferencia, ¿no? Si bien hay que tener presente qué nos diferencia, el diálogo, siempre digo, se hace desde una identidad, como vos decías, judíos en cuanto a judíos y cristianos en cuanto a... Y cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Pero también está bueno prestarle atención a tantas cosas que nos unen y que nos unen. Sí. Sí. Y yo creo que también es importante, estos son puntos de vista, no estoy pontificando acá. Yo creo que es muy importante estudiar y conocer la historia de los malentendidos y los distanciamientos. ¿A qué motivación respondieron? Yo creo que esa es una investigación. Obviamente no tiene que ver con el credo, no tiene que ver con la práctica, con marchar juntos luchando por justicia en el mundo. No, esto es más de interés de historiador de las ideas teológicas, si se quiere. Pero si uno entiende qué nos distanció, por qué nos distanciamos, se desinfla toda la inercia de que, bueno, debe ser voluntad divina o está claro. Bien. Eso desaparece. Entonces yo personalmente también creo que es muy importante investigar, en el caso del cristianismo, cuáles son los ecos y reverberaciones del marcionismo, por qué todavía se dan, qué pasó ahí. O más tempranamente, usted hablaba recién de que algunos cristianos consideraban que tenían que diferenciarse y no circuncidarse. Para la ley judía, la halajá, judío como identidad étnica de un pueblo que tiene su ley. Para la ley judía, un extranjero tiene derechos legales. Así como hoy en día para el gobierno argentino, un ciudadano de otro país que viene acá, bueno, tiene derechos de residente, puede conseguir trabajar o no. Hay diferentes categorías, ¿no es cierto? Para la ley judía, un extranjero puede vivir entre judíos si respeta ciertas normas, pero se le respeta su identidad de extranjero y no necesita circuncidarse. El Concilio de Jerusalén, hasta ahora lamentablemente el primero y único, hasta ahora, ojalá algún día haya otro, el Concilio de Jerusalén en su momento dictaminó ante la pregunta de Pablo, ¿deben circuncidarse? Que no, porque de acuerdo a la ley judía no hace falta. Y por otra parte, Pablo mismo, a algunos de sus discípulos, que eran hijos de madre judía, los circuncidó, aunque defendía que no hacía falta. Había algunos que entendían que el cristianismo era la vía de entrada a vivir totalmente integrados en el pueblo judío como judíos. A esos que pensaban eso, les paró el carro Pablo. Pero en realidad, de acuerdo a la ley judía, eso está mal. Mira. O sea, lo que hizo Pablo fue defender lo que dice la halajá y lo apoyó el concilio de los apóstoles. Claro. Pero esto que te acabo de explicar, que le acabo de explicar, usted es una persona evidentemente culta, leída, pero esta ficha le faltaba, ¿no es cierto? Claro. Sí, son detalles de la ley judía que a uno se le escapan y que no tiene por qué conocer a menos que se interese en profundizar en el tema. Sí. Y que profundizar en el tema no es para volverse judío o vivir de acuerdo a la ley judía y renunciar a su creencia o identidad cristiana. Es para entender mejor sus propias sagradas escrituras. Claro. Sí, sí. Y esto es lo que pasa en el diálogo. Esta es la propuesta de este programa. Excelente. Excelente. No, y también, mientras estabas recién hablando, pensaba
uno de los grandes promotores del acercamiento entre judíos y cristianos es un francés, Jules Isaac. Jules Isaac, con otro francés, Jacques Maritain. Y Jules Isaac era profesor de historia, tengo entendido. Así es, así es. Qué importante es conocer la historia también. Ah, sí, sí, totalmente. Para sacarse, ¿no?, tantas cosas. Sí, no es ahora el momento de dar una clase de historia, pero yo tengo estudiando desde hace décadas, la obra de Isaac incluida y la de otro, Friedrich Herr, un gran autor alemán, historiador, bueno, eso de pie y sacarse el sombrero, católico, austríaco, perdón, Friedrich Herr, que escribió El primer amor de Dios, se llama el libro. Es un libro de un católico austríaco escrito inmediatamente después de la guerra. Mira. Tremendo. Pero bueno, la historia de cómo se sembró la discordia entre judíos y cristianos que formaban parte de una unidad siendo diferentes. Sí, claro. Y cómo esa discordia que fue sembrada básicamente como un operativo de inteligencia por el Imperio Romano, cómo eso fue lentamente incidiendo en la redacción del Nuevo Testamento, en la estructuración de la Iglesia luego, de la curia también, de la función de los obispos también, y cómo fue finalmente estabilizado con la dogmatización de la teología, siglo IV. Esos, desde el año 70 hasta mediados del siglo IV, ese periodo marca década a década un activo proceso de desjudaización de la cristiandad, de renegar de sus raíces judías y finalmente de la enseñanza luego del desprecio, que ya empieza con Tertuliano, siglo II, adversos judeos. Tertuliano, ¿no? El primero que escribió teología en latín. Claro. Así que calcule que tempranamente en la iglesia, el primero que escribió teología en latín, escribió discusión con los judíos, que hoy podemos tendenciosamente traducir como en contra de los judíos, ¿no? Si ya el primero que escribió en teología, quiere decir que antes de eso ya venía un movimiento importante de desjudaización activa del judaísmo, del cristianismo, de sus raíces judías. Y esa parte de la historia normalmente no interesa, y yo considero que ojalá algún día sí interese, porque conocer a fondo esa historia da la clave para poder entender cómo llegamos. O sea, los malentendidos no se aclaran si no se vuelve a repensar qué pasó. Y sentir que somos las dos partes de una unidad no puede suceder si seguimos teniendo desconfianza, miedo y no nos sentamos a estudiar juntos y aprender uno de otro. Sí. No, ciertamente este movimiento del siglo XX, post Segunda Guerra, post Shoah, fue un movimiento que realmente es muy novedoso. En la iglesia, sí. Y Jules Isaac encontró, como mencionabas recién, cristianos y católicos también interesados en poder acercar las partes, ¿no?
Sí. Maritain. Jacques Maritain, un filósofo importante. Y yo creo que en algún punto también el mismo Papa Juan XXIII, por Juan favor. Juan XXIII. Por algo pasó a la historia como el bueno. Sí. Uno no se gana un sobrenombre así nomás. Y que ¿no? había sido nuncio en distintos países europeos en toda esa época y Y había... que había participado en firmar certificados de bautismo, aclarándole a los jefes comunitarios judíos que eso no era auténtico, que la Iglesia no iba a reclamar a esas almas como propias, que era una ayuda para que los judíos puedan salvar sus vidas. Un gesto muy noble, por eso el pueblo judío también lo recuerda como el bueno, como lo recuerdan los cristianos. Los justos de las naciones. Así es. Yo creo que bueno, que ciertamente si bien en el colectivo católico hay de todo, el colectivo judío también. Y sí. Entonces, pero me parece interesante cómo empezó a surgir ese interés por buscar la unidad, lo que nos une, el diálogo, el ida y vuelta, y bueno, volver a la experiencia original de esa unidad que había entre judíos y cristianos. Uh-huh. Así que, y bueno, yo estoy metido intentando ahí. Yo hace ya varios años que me acerqué a esta, yo diría, tarea específica dentro de lo que es ser cura, que es el diálogo, por un lado, con las otras iglesias cristianas, porque también dentro del cristianismo hay toda una cantidad de divisiones. Entonces, ese diálogo ecuménico. Y después también el diálogo con las otras comunidades de fe, judíos, musulmanes, religiones orientales, etc. Hay otros países del mundo donde esta tarea está más sectorizada, entonces tenés un cura específicamente dedicado al diálogo ecuménico, otro cura específicamente dedicado al diálogo con el judaísmo. Acá es más humilde nuestra situación y digamos, mi rol engloba un poquito todo. Y hace más o menos unos 10 años que lo estoy llevando adelante. Y yo te diría, en estos 10 años he conocido personas extraordinarias y es lo que más me llevo en el corazón, la posibilidad del vínculo. No soy teólogo, tengo la teología de haber estudiado en la facultad, después hice una maestría, pero no vinculada ni a la Sagrada Escritura ni al tema historia. Hice una maestría sobre un autor español del siglo XVI, Juan de la Cruz, el carmelita. Pero bueno, el diálogo que yo tengo muchas veces no es específicamente teológico, si bien toca aspectos teológicos, pero me llevo como principal tesoro los vínculos. Uh-huh. Conocer personas, encontrar aquello que nos une, darnos cuenta que de fondo tenemos un interés común, que es la convivencia humana. Es así. Que el ser humano puede encontrar motivos de amistad, de diálogo siempre. Esto que usted está resaltando como fundamental e importante en el diálogo, a mí me lo tuvieron que explicar 10 veces los focolares, hasta que lo entendí, porque ellos tienen un carisma muy especial, sí, y justamente enfatizan este aspecto del encuentro para el diálogo. Bueno, yo participé de encuentros con los focolares y no se cansaron. ¿Sí? Finalmente entendí de qué estaban hablando, sí. Son muy interesantes los focolares. Chiara Lubich, sí. Los 4 diálogos, o 3 diálogos, no me acuerdo. Sí, bueno, yo creo profundamente en eso. De que los seres humanos tenemos que buscar... ¿Somos distintos? Sí.
obviamente, hasta es una riqueza de que, ¿no? Y sí, Me parece algo hermoso la diversidad y que cada uno tenga una identidad que tiene que ver con la historia, con la cultura, con tantas cosas, ¿no? Pero que podamos dialogar y encontrar caminos de bien común. El otro día participamos en una reunión, ¿no es cierto?, en el Círculo de Legisladores, así es. donde cuando me pidieron que intervenga yo les decía que para mí en Argentina, con todas las cosas que puede haber, tenemos una matriz de convivencia fruto de las migraciones que nos ayuda, que yo por lo que veo hay otros países del mundo donde es todo mucho más áspero, ¿no? Sí, sin duda. Así que bueno, desde acá, desde Argentina, tratar de aportar lo mejor y construir un espacio de diálogo y de encuentro. Creo que eso es como una tarea, una tarea que tengo, que muchas veces dentro de la misma iglesia no me siento del todo comprendido, porque en la iglesia, como pienso en muchas otras comunidades, hay tanta gente que solamente se mira a sí misma y no se mira en el contexto más amplio de la sociedad. Uh-huh. Por eso para mucha gente la tarea del diálogo no es que están en contra, simplemente no les interesa. Es así. Y no se dan cuenta de algo, que a través del diálogo uno crece y se profundiza en su propia identidad y fe. Eso yo lo digo siempre, eso lo repito siempre. Yo creo que esta actividad del diálogo me ayudó a comprender, por lo menos, por qué soy católico. Uh-huh. Y no tener la fe católica como una especie de tradición, como una especie de corriente de agua que me lleva. A mí el diálogo con otras creencias, otras comunidades de fe, me ayudó a parar y decir, bueno, pero yo ¿por qué creo lo que creo? Y ese preguntarme por qué creo lo que creo me ayudó a profundizarlo. Una de las primeras experiencias fue hace muchos años en un encuentro que tuve con un monje budista. Claro, el monje budista, conceptos completamente distintos a los míos, ¿no? Porque además Oriente es otro universo intelectual de cosmovisión, ¿no? Y una vez tuve 3 días charlas con un monje, con el mismo monje, así, para hablar de temas de la vida, de la fe, de la comprensión del problema de la existencia, no sé, cosas filosóficas, religiosas. Y eso fue una de las primeras veces que el diálogo con otra religión, con otra cultura, me llevó a decir, pero ¿por qué creo lo que creo realmente? Con sinceridad, ¿no? Hacia mí mismo. Uh-huh. Y eso me ayudó un montón. Entonces siempre dije, así como hay estudios médicos que se hacen por contraste, también una conversación por contraste resalta qué es lo que yo creo. Uh-huh. O lo pone en duda y me hace profundizarlo. Es así. Así que bueno, conclusión, yo creo que el diálogo enriquece. No tiene como objetivo buscar una tercera vía que sea una especie de mezcolanza, sino al contrario. Yo creo que es buscar un sincretismo, una síntesis entre lo judío y lo cristiano, por lo menos del lado judío, de los que yo conozco, provocaría un rechazo instantáneo. Sí. Porque significaría para mucha gente, en el fondo, ceder a la presión evangelizadora forzosa
que lamentablemente mucho de la Existe. historia que hemos Sí, tenido, ¿no? Entonces, después de haber aguantado tanto, rendirse ahora, no. No, claramente. No, claro. No. Lo que pasa es que hay un fenómeno también a nivel mundial que es la globalización y esa especie de comunidad global, ¿no? Entonces, la casa común, tenemos que cuidarla, totalmente de acuerdo, y colaborar para cuidarla. Eso también es diálogo. eso es diálogo. Sí. Pero también esas cosas por ahí muchas veces despiertan en algunos sectores aspirar a una especie de religiosidad universal, y que yo ahí se me complica un poquito más. Porque yo creo que la armonía se da con la participación de todos desde una identidad, no haciendo algo uniforme y todos igual. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí uno puede es aprender de otros. Sí. Eso sí. Hay una frase maravillosa, yo ya la dije un par de veces, así que perdón si me repito acá en el programa, Sí. pero que viene muy al caso, ¿no? Sí. Que es de las Sagradas Escrituras de una religión del hinduismo, el Srimad Bhagavatam, se llama el libro, que dice, si una humilde abejita puede nutrirse del néctar de flores de diferentes campos y de diferentes colores, ¿cómo un hombre sabio, para generar la miel para sus futuras generaciones, cómo un hombre sabio no va a poder aprender de la sabiduría de otras tradiciones para nutrir a sus futuras generaciones? Totalmente. Más claro. No, absolutamente. Y eso viene del hinduismo. Así que hay puntos, ¿no? Así como viene de Extremo Oriente, mencionaba yo antes de las analectas de Confucio, lo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Que es más, él le da una vuelta como la de Hillel y le dice, no le impongas a nadie lo que no quieras que te impongan a ti. Así lo dice Confucio, bueno, una traducción que leí. No, yo creo que es sabiduría humana universal. Sí, universal. Eso sí. En ese sentido, hay comunidades, sobre todo de los jesuitas, de la Compañía de Jesús en la India. Había uno muy famoso, Anthony de Melo, que escribía libros. Raymond Panikkar, que son católicos que vivieron en la India y que se enriquecieron con la espiritualidad india. Y a la hora de escribir acerca de su fe cristiana, estaban llenos de rasgos de sabiduría india, a través de historias, a través de miradas, porque yo creo que esta sabiduría te enseñan a mirar las cosas desde otro ángulo, ¿no? Sí. Y estos tipos no renunciaron a su fe católica ni a su... El padre Ismael Quiles, acá en Argentina. Todo lo que trajo de yoga y de Oriente, ¿no? Ismael Quiles, acá en Argentina, en la Universidad de El Salvador, acá pionero, cerquita. Sí. Totalmente. Por otro lado, cura católico de los pies a la cabeza. Sí, total. Y sin embargo, creo que fue el primero que introdujo el yoga como la disciplina del yoga en los ámbitos académicos en Argentina, ¿no? Sí, y estaba feliz. Y lo descubrió grande. Encima. Una cosa linda de Quiles, para mí, es como su flexibilidad intelectual, es decir, un tipo... Y física. Yo lo vi una vez. Sí, claro, física también. Pero porque el tipo estaba muy enfocado hacia la filosofía, y fue como evolucionando. Se dejó impresionar por distintas experiencias. Le comento que en el caso del pueblo judío
al ser un pueblo con raíces en tantas culturas, también esto de aprender de la sabiduría del otro es como el pan de todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo conocí un grupo de gente que formaban la Yeshiva Hagolá, el centro de altos estudios judaicos de los que vienen de todos los confines. Qué interesante. En Jerusalén, al lado de donde dicen que fue la última cena. Ah, mira. Al ladito, el predio contiguo, medianera por medio, es esa yeshiva. Y ahí, en esa yeshiva, una de las prácticas que no participé, me contaron, es la meditación diciendo Shalom. Claro. En la posición Oriental. de la meditación budista tradicional, y en grupo, como es la meditación budista tradicional, con mantra judío. Judía. No, es hermoso. Bueno, ves, yo creo que esa interacción enriquece también. Sí. Y la importancia de saber integrar sin licuar. Bueno, ninguno de los que estaban en esa yeshiva experimentando eso dejaba de comer kasher, descansar en Shabbat, vivir en Israel, pagar impuestos en Israel, casarse para formar una familia judía y educar a sus hijos en el judaísmo. La identidad está clara, pero es un judaísmo, esta anécdota que estoy contando, que se nutre de la sabiduría de otras fuentes, que enseña cosas sobre cómo funcionamos los humanos, que no es que sean ajenas a la tradición judía, pero por ahí no están explicadas de ese modo. Tal cual. Sí, sí. En el ámbito católico, ya te digo, figuras como Quiles a nivel internacional, Anthony de Melo, después otro Panikkar, formado en un catolicismo español de principios del siglo XX, muy rígido, después, como era de origen de su familia india, viajó y cambió. Thomas Merton, un monje trapense norteamericano, que murió pobre, bastante joven, también descubrió la sabiduría y la espiritualidad oriental y quedó... Sus últimos libros son sobre la tradición china y Chuan Tse y no sé qué cantidad de cosas. Bueno, pero supieron hacer síntesis, integrar, dialogar. Y lo que creo que puede ser el próximo paso en el camino del reencuentro entre judíos y cristianos es que católicos se animen a explorar la espiritualidad judía, así como estos, como Merton, como Quiles, como Panikkar, se animaron a explorar la de Oriente. Porque el pueblo judío tiene su propia riqueza espiritual, como muchos pueblos, no mejor ni superior, la suya, totalmente, pero que reverbera con las Sagradas Escrituras cristianas por el origen judío de esas Sagradas Escrituras. ¿Entendés? Entonces, ahí hay un tema que por ahí puede ser muy enriquecedor para un cristiano. Pero hay que animarse a ir a hablar con un maestro de Kabbalah o un Rosh Yeshiva para estudiar Talmud como cura católico. Y teniendo en claro que uno no está buscando convertirse y que el rabino que te enseñe, que entienda cuál es la propuesta. No es que no hay gente que entiende, pero es un camino que hay que recorrerlo, no es tan fácil. Sí. No, ciertamente. Bueno, nosotros tenemos también, aparte del Nuevo Testamento, lo que le decimos el Antiguo Testamento. Correcto. Lecturas que leemos realmente como textos sagrados. Sí, pero dentro de la tradición interpretativa cristiana. Claro, pero... Que busca ver más que nada el anuncio de la futura venida de Jesús. Sí, pero hay textos que en sí mismos
son maravillosos. Hoy, sin saber que íbamos a hablar de esto, hoy a la mañana a mí me encanta el ciclo del profeta Elías. El profeta Elías me parece una persona, una figura trascendente, o sea... Lo es en el judaísmo. Eliyahu Hanabí es el que va a venir a avisarnos que llegó el Mesías, que si por primera o segunda vez lo dejamos para ese momento, pero es el que antes de la próxima venida del Mesías va a pasar por mi casa a avisarme que está llegando. Eso es maravilloso. Bueno, hoy a la mañana leí ese pasaje del profeta que va al desierto a encontrarse con Dios. Y primero viene un viento huracanado, ¿te acordás? Después un terremoto. Bueno, y al final Dios se hace presente en una brisa muy suavecita, apenas perceptible. Y hoy me quedé un montón de tiempo con esa imagen, nada más. La brisa. La brisa. Y sí. Y a partir de ahí me puse a pensar en nuestras vidas modernas, tan, viste, aceleradas y ruidosas en algún punto. Sí, corriendo locamente sin saber a dónde vamos. Exactamente. Y esa escena de Elías encontrándose con Dios en algo muy, muy suave, muy humilde, no sé cómo decirlo, me hizo pensar mucho. Y bueno, eso me acerca profundamente también al pueblo judío como tal. Bueno, ojalá continúes acercándote y ojalá puedas encontrar mucha gente que te reciba bien como hermano. Es lo único que puedo decir. Gracias. No, gracias a vos. Y dicho sea de paso, al comienzo de nuestra conversación dijiste, no sé, 1 hora es mucho. Hace 1 hora y 1 minuto que empezamos la conversación, así que tenemos que irnos despidiendo. Se pasó muy rápido. Para mí también, muchas gracias. Gracias, me sentí muy cómodo, un gusto. Y bueno, sigamos en contacto. Con mucho gusto. Y hasta el próximo domingo. Shalom, shalom. Shalom también para todos. Chebra
וישים בליבנו אהבתו. הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו. לעשות רצונו ולעבדו ולעבדו בלבב שלם. לעשות רצונו ולעבדו ולעבדו בלבב שלם. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו.